Immanuel Kant es para muchos el filósofo más importante de la modernidad y lo es porque logró algo muy importante. Logró lo que se llama la síntesis kantiana, la síntesis entre el empirismo y el racionalismo modernos. Esta síntesis definió los términos de la discusión filosófica durante los siglos XIX y XX. Fue altamente influyente en diversos campos de la filosofía, entre ellos la metafísica, la ética, la estética, la epistemología, y también fue un exponente de la filosofía crítica, principalmente a través de tres grandes obras que definen su producción filosófica: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. El propósito central de esta obra, ¿no?, de este conjunto de obras de filosofía crítica, fue elevar la autonomía del ser humano. ¿Y por qué? Porque Kant vivió durante un siglo muy importante, el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, que exaltaba la razón y la soberanía del individuo. Para Kant, la gente había vivido anulada, ¿no?, de alguna manera desplazada por la autoridad religiosa y la autoridad política, y quiso demostrar cómo podemos pensar por nosotros mismos. Para Kant, entonces, el siglo de la Ilustración es el paso de la inmadurez a la madurez de la humanidad. Kant sostenía que la mente es nuestra principal herramienta, pero también es la menos comprendida, y si la usamos bien, podremos comprender mejor el mundo que nos rodea, y también podremos tomar mejores decisiones. De alguna u otra manera, entonces, lo que Kant buscó fue reemplazar la autoridad de la religión y la autoridad de la política por la autoridad de la razón. ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida al sexto programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, dedicado a 12 grandes filósofos de Occidente. Y en esta ocasión vamos a hablar de un filósofo muy relevante, quizás el más importante del periodo de la modernidad, que es Immanuel Kant. Pero ¿quién fue Immanuel Kant? Kant nace el 22 de abril de 1724 en Königsberg, lo que actualmente es Kaliningrado en Rusia. En esa época, Königsberg era parte de Prusia Oriental. Eh, Era una ciudad relativamente importante, era un puerto militar de relevancia, también era un centro relativamente cosmopolita, principalmente por la existencia de la Universidad de Königsberg, ¿no?, que atraía estudiantes de diferentes partes de Europa, y también era un importante centro comercial. Kant proviene de una familia modesta. Su padre era, ¿no?, artesano de monturas para caballos. Su madre también provenía de una familia especializada en esas tareas, y podemos decir que en ese periodo esa profesión era una profesión tradicional, estaba en declive. Eh, Fue el cuarto de 9 hijos, es decir, era una familia numerosa. Muchas veces, aunque nunca cayeron en la indigencia, los padres de Kant tuvieron que recurrir a la familia extendida para solicitar apoyo económico. Esto, de alguna manera, forja en Kant una actitud modesta hacia la vida. Es un hombre que va a aprender a vivir modestamente y no va a lograr estabilidad económica y cierto grado de prosperidad, sino hasta pasados los 50 años. La familia de Kant también era pietista, que es un movimiento luterano que le daba mucho énfasis a la devoción y a la educación religiosa. A los 9 años, 1733, Kant va a estudiar en el Colegio Frederizianum, que es una institución luterana pietista, donde van a educarlo sobre los principios de la religión, de la devoción, pero esta imposición de la religión va a generar un rechazo en Kant, que va a marcar también su filosofía, y va a encontrar refugio en la literatura de los clásicos, especialmente los clásicos romanos en latín. Esto también, de alguna u otra manera, explica el énfasis, ¿no?, la importancia que le dio Kant a la razón y a la autonomía en vez de la doctrina religiosa. Este rechazo a la religión, sin embargo, no significó que Kant fuera enemigo de la religión. Él simplemente no creía.
en ¿no? los postulados cristianos, sino que también reconoció que la religión fue muy importante, sobre todo para sus padres, que la religión ayudó a sus padres a sobrellevar momentos difíciles y que la religión, de hecho, tiene un importante rol en la cohesión social. Kant, de alguna manera, también expresa así el enorme amor, respeto y admiración que sentía por sus padres. En 1740, finalmente Kant ingresa a la Universidad de Königsberg, conocido también o conocida también como la Albertina, donde su interés por la literatura clásica va a ser superada por la filosofía. Sus profesores de entonces lo exponen a varios autores, a varios filósofos británicos, entre ellos David Hume, a James Hutchinson, pero también a pensadores germánicos como Leibniz, ¿no? Y Christian Wolff. Y entre ellos tenía un profesor muy, muy influyente que es Martin Knudsen, también pietista, que lo introduce a las obras de Newton. Y esto también tiene un impacto sobre Kant porque Kant va a tratar de traspasar ese rigor científico de las leyes naturales a las leyes de la moral. Eso lo va a reflejar después en su obra. En 1746 muere su padre, Kant va a tener que abandonar la universidad y se va a dedicar a trabajar como tutor privado de niños y adolescentes en Königsberg y alrededores, ¿no? Esto sigue también después la muerte de su madre y Kant se va a convertir en el principal sostén económico de la familia, especialmente de sus hermanos menores. Esta tarea la va a realizar aproximadamente durante una década, es decir, el trabajo fuerte, el trabajo constante, un Kant dedicado a sus deberes. Finalmente, en 1754, Kant regresa a Königsberg y comienza a enseñar en la Albertina, es decir, en la Universidad de la ciudad. También va a obtener su magíster en filosofía en 1755 y en 1770 va a obtener lo que hoy conocemos como un doctorado en filosofía. Podemos decir que toda la vida de Kant va a estar relacionada con la Universidad de Königsberg, la Albertina. Va a ser profesor entre 1755 y 1796, cuando finalmente ya se jubila a los 72 años. Hay que señalar, sí, que entre 1755 y 1770, Kant fue un profesor que no recibía un salario de la universidad, sino que recibía el pago directamente de sus alumnos, como en la época de Agustín de Hipona. Y esto lo llevaba a trabajar mucho, tenía una carga académica muy fuerte, de aproximadamente 20 horas semanales. A eso ustedes tienen que agregarle 2 horas por cada hora de clases, es decir, un trabajo de 60 horas o más a la semana, enseñando diferentes cursos como metafísica, lógica, ética, matemática, física. Es decir, era un hombre mil oficios en la parte académica. En sus clases, sobre todo en las materias de filosofía, se centraba mucho en las obras de autores sentimentalistas como David Hume, como James Hutchinson, pero también de racionalistas franceses, Descartes y Jean-Jacques Rousseau. De alguna u otra manera, en este periodo entre 1755 y 1770, empieza a forjar una reputación como intelectual de gran calibre dentro y fuera de la universidad. Y esto se va a ir construyendo por partes. Si en los 1750 tuvo una gran producción de obras filosóficas no muy conocidas por el público, en 1700, en la década de los 1760 va a ocurrir una segunda explosión de publicaciones. Aquí va a expandir su repertorio, va a trabajar temas de lógica, de estética, de ética, de metafísica y también de religión, especialmente críticas a los argumentos sobre la existencia de Dios. Con uno de estos trabajos, con un ensayo, obtiene un segundo lugar en una competencia de ensayos bastante importante en la ciudad y esto le va a dar notoriedad ya no solamente en la universidad, sino también en Alemania o lo que era Prusia en ese momento en general. Y aquí también es donde empieza ya a mostrar los primeros pasos hacia este empirismo y racionalismo fusionados, esta síntesis kantiana, donde empieza a desarrollar conceptos que van a determinar posteriormente su periodo crítico que ya vamos a ver. En 1770, ya a la edad de 46 años,
Kant obtiene finalmente una cátedra en metafísica y lógica en la Universidad de Königsberg. Esto ya le permite finalmente tener un salario permanente, no estar en estas vicisitudes económicas. Y él ya había postulado a este puesto en 1758, pero sin gran éxito, ¿no? El vínculo de Kant con Königsberg era de tal fuerza que rechazó cátedras en las universidades de Erlangen en 1769 y también en la Universidad de Jena o Jena en 1770. Él quería quedarse en Königsberg. De hecho, nunca salió de esa ciudad durante toda su vida. Ya con la estabilidad que le daba la cátedra de lógica y metafísica en Königsberg, Kant incluso va a expandir aún más sus materias para incluir antropología y teología. ¿Qué podemos notar entonces desde 1770 con esta estabilidad laboral y esta estabilidad económica? La tranquilidad de Kant para dedicarse de lleno a su filosofía, una filosofía que se va a volver más madura y más sofisticada. Va a profundizar ya no solamente en aspectos temáticos, va a incorporar, por ejemplo, el análisis de procesos cognitivos, la filosofía moral la va a profundizar y también aspectos de metafísica. Y publica un trabajo que tiene un nombre muy poco atractivo, que es Sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible. Repito, sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible, conocido como la disertación inaugural. ¿Y qué hace Kant en esta obra? 1770. Aquí establece los fundamentos de su filosofía crítica. Aquí va a establecer, por ejemplo, diferencias fundamentales entre sensibilidad e inteligencia, entre emociones y sentimientos y sentidos con razón, lo que es la inteligencia, lo que son para él distintos poderes cognitivos. Y también va a mostrar una evolución hacia esta filosofía crítica que va a derivar en la síntesis kantiana. Kant también va a afirmar algo muy importante que va a incluir en su primera gran obra, que es Crítica de la Razón Pura. Sostiene aquí que tiempo y espacio son formas subjetivas de sensibilidad, no de conocimiento, sino de sensibilidad, y también va a sostener que los juicios morales no dependen exclusivamente de los sentimientos o del sentimentalismo moral que establecía David Hume, sino que también o que principalmente provienen de una comprensión o razón puras. Es decir, para Kant, la moral, la génesis de la moral es la razón, no las emociones o los sentimientos como sostenía David Hume. Y si en la década de los 1750 y 1760 Kant había producido muchas obras o muchos trabajos filosóficos, en la década del 70 se va a dedicar de lleno casi a elaborar su primer gran trabajo, que es Crítica de la Razón Pura. Es un trabajo que va a publicar en 1781 y es probablemente la obra más importante y más conocida de Kant. Es el inicio del periodo crítico de este gran filósofo. ¿Qué es Crítica de la Razón Pura? Bueno, es un libro denso, difícil, un texto complicado de aproximadamente 1000 páginas, o sea, como diríamos en jerga, un ladrillo, que parte de una premisa muy sencilla. El mundo en el que vivimos, para Kant, es un mundo vasto, complejo, caótico. La pregunta es, que, bueno, posee mucha data, mucha información, y aquí Kant va a establecer tres grandes preguntas. Si estamos viviendo en este mundo tan caótico, tan complejo, que es la primera pregunta va a ser, ¿qué es lo que puedo saber de este mundo tan caótico? ¿Qué es lo que puedo saber? La segunda pregunta, ¿qué es lo que debo hacer para poder saber? Y la tercera pregunta que se establece Kant es, ¿qué es lo que puedo esperar de lo que sé? Así que hay una tarea titánica, es decir, no solamente es el proceso del, ¿no? del aprendizaje, del conocimiento, sino cuál es el propósito de ese conocimiento. Y aquí se encapsula un concepto que es clave para definir la filosofía kantiana, que es el idealismo trascendental. ¿Qué es el idealismo trascendental? Para Kant, la manera en la que percibimos y comprendemos el mundo a través de nuestros sentidos es moldeado directamente por estructuras cognitivas que son innatas, es decir, inherentes a nuestra naturaleza. ¿Qué está diciendo Kant con eso? No solamente obtenemos conocimiento a través de nuestros sentidos,
sino que también la mente, nuestra razón, juega un rol fundamental para poder darle significado a ese conocimiento que obtenemos del mundo exterior. Lo que hay que hacer entonces, una vez que obtenemos esta información, estos datos del mundo exterior, tenemos que ordenarlos, es decir, categorizarlos y también conceptualizarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que el caos que percibimos del mundo tenga sentido, tenga significado y así podamos entenderlo. ¿Qué logra entonces esta tarea de categorización, de definiciones, de conceptos, ¿no? Para entender este mundo? Eso lo hacemos con el intelecto, con la razón pura. Crítica de la razón pura está estructurado en dos grandes secciones. La primera sección trata sobre la estética trascendental, que significa cómo percibimos los objetos del mundo exterior con nuestros sentidos. Y la segunda sección es la lógica trascendental, es cómo entendemos lo percibido mediante categorías y conceptos. Por lo tanto, la estética trascendental aborda la dimensión empírica, ¿no? La manera empírica de obtener el conocimiento, y la lógica trascendental va a abordar la forma racional en la cual hacemos sentido de esa data y transformamos eso en conocimiento. Bueno, Kant no se queda ahí, él va incluso a desarrollar un poco más estas ideas. Perdón, él va a sostener que existen dos tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento a priori. ¿Esto qué significa? Es un conocimiento que es independiente de nuestros sentidos. No depende de los sentidos, de nuestro tacto, de nuestro gusto, nuestro olfato, nuestra vista, para poder obtenerlo. Es un conocimiento previo, innato. Eso hace referencia a las ideas innatas de Descartes. Y el segundo tipo de conocimiento, que es el conocimiento a posteriori, es después de. ¿Después de qué? Después de experimentarlo con nuestros sentidos. Y aquí se hace referencia al empirismo de David Hume. El conocimiento a priori entonces es un conocimiento racional y el conocimiento a posteriori es un conocimiento empírico. Ahora, ¿cómo vamos a abordar entonces el conocimiento empírico? Aquí Kant va a explicar cómo lo podemos obtener. Para Kant, la fuente del conocimiento empírico, vamos a decir, son los fenómenos, o lo que él llama fenómena a nivel, ¿no? En un sentido plural. Los fenómenos, perdón, o la fenómena son los objetos del mundo caótico que aparecen ante nosotros. ¿Qué significa esto? Las cosas que nos rodean, los seres vivos, las plantas, el clima, las temperaturas, las texturas, todo aquello que podamos captar con nuestros sentidos, todo aquello que podamos experimentar con nuestros sentidos proviene de fenómenos. Y todo esto que obtenemos a través de nuestros sentidos son datos, son información que debemos ordenar. ¿Por qué? Porque este mundo caótico donde estamos constantemente recibiendo señales externas no tiene sentido, es un conocimiento desorganizado. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo organizamos todo este conocimiento del mundo externo? La segunda pregunta, ¿cómo obtenemos conocimiento? ¿No? A partir de un conocimiento que sea objetivo, aparte, un conocimiento objetivo de este mundo caótico externo. Entonces aquí Kant lo que va a hacer es, va a intentar a responder, ¿no? Va a intentar elaborar una respuesta a David Hume y va a decir que el conocimiento va más allá de los sentidos. Kant sostiene que si todo el conocimiento que, ¿no? que logramos lo obtuviéramos solamente a través de los sentidos o de la experiencia, seríamos meros receptores pasivos de datos e información. Y Kant dice, no todo lo que sabemos proviene de afuera. Aquí de alguna otra manera le da la razón a Descartes. Por ejemplo, las matemáticas no son experimentadas con los sentidos. De alguna manera están contenidas, un conocimiento innato que tenemos que desarrollar, pero que está dentro de nosotros. Y este conocimiento innato también es fundamental para entender el mundo que nos rodea. Por lo tanto, Kant va a decir que el conocimiento a posteriori, este que obtenemos a través de los sentidos, corresponde al contenido, ¿no? Pero es un contenido sin forma. Todo aquello que recibimos del mundo exterior es contenido, pero es un contenido sin forma. Entonces Kant va a decir, ¿cómo construimos significado del caos?
a partir de estos datos, esta información que obtenemos del mundo externo. Y segunda pregunta, ¿cómo creamos conocimiento para y por nosotros mismos como seres humanos? Bueno, aquí entonces Kant va a incorporar la idea de razón pura. Y ya vimos que ¿no? A través de nuestros sentidos podemos obtener los datos y la información del mundo externo, que es un mundo caótico, pero la razón pura va a complementar este contenido y darle forma a ese contenido. ¿Cómo? Bueno, la razón nos va, en primer lugar, permitir organizar, es decir, categorizar todos estos datos, esta información, el contenido que recibimos del mundo externo, por ejemplo, a través de cantidades, de cualidades, olores, texturas, temperaturas, ¿no? De relaciones entre los diferentes objetos de este mundo externo. Y una vez que los ha categorizado, lo que va a hacer la mente es asignarles algún concepto, una definición. A partir de estos conceptos, vamos a empezar a darle forma a ese contenido que obtuvimos de manera empírica. Por lo tanto, si los contenidos lo que van a hacer es nos permiten lograr una comprensión cruda del mundo externo, mientras que la razón le va a dar forma a ese contenido mediante conceptos. Y esto nos va a permitir llegar al entendimiento de este mundo tan complejo que nos rodea. Por lo tanto, aquí es donde se produce la síntesis kantiana. Sin los sentidos, sostiene Kant, no podríamos percibir los objetos del mundo. Y sin nuestros pensamientos, ¿no? Sin nuestra razón, no podríamos organizarlos, categorizarlos, definirlos y conceptualizarlos para poder entender ese mundo. Aquí es donde se produce la síntesis entre el empirismo de David Hume y el racionalismo cartesiano, pero también una influencia importante que fue dentro de la perspectiva racionalista los aportes del filósofo, del polímata alemán Gottfried Leibniz, que no estamos incluyendo en esta serie. Kant va a ir incluso un poquito más allá. Va a decir, los pensamientos sin contenido son vacíos, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Ok, habíamos hablado entonces de pensamientos, habíamos hablado de sentidos, de conocimiento a priori, ¿no? De conocimiento a posteriori, pero aquí Kant está incluyendo otra cosa, intuiciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las intuiciones para Kant? Son elementos muy importantes para hacer sentido del mundo que nos rodea. Para Kant, las intuiciones son formas de sensibilidad y condiciones a priori que de alguna manera estructuran la experiencia humana. ¿Y cuáles son las intuiciones principales para Kant? El tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio no son conocimiento que obtenemos a través de nuestros sentidos, tampoco son conocimiento a priori. Son, como sostiene Kant, formas de sensibilidad que nos ayudan a estructurar nuestra comprensión del mundo externo. En ese sentido, son subjetivos, pero universalmente válidos. Es decir, todos, independientemente de nuestra raza, condición sexual, edad, vamos a tener un sentido del tiempo y del espacio. Aparte de las intuiciones y el conocimiento a posteriori, también vamos a tener, según Kant, este conocimiento a priori, que es una forma de conocimiento que permanece más allá de la comprensión del ser humano, porque escapa a nuestros sentidos. No podemos llegar a ese conocimiento a través de nuestros sentidos y tampoco de nuestras capacidades cognitivas. Y esta fuente de conocimiento a priori es lo que Kant denomina el noumena, o el, o el noumenon, la noumena, que significa las cosas en sí mismas. Esto es un concepto un poquito más difícil de entender, pero vamos a establecer un sentido, vamos a explicarlo para que lo entiendan. Noumena o los noumenon son, vamos a decir, categorías de conocimiento innatos. No se obtienen por la experiencia, están incorporados en nuestra naturaleza. No posee atributos, como si lo poseen, por ejemplo, los fenómenos, ¿no? Atributos como cualidades, cantidades, relaciones. Y como no llegamos a este conocimiento a través de de los sentidos, eso no significa que podamos inferir que existe. Es un conocimiento que podemos inferir que existe, pero es un conocimiento que se va a mantener alejado de nosotros. Es un conocimiento inaccesible porque no lo podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Cuáles son los ejemplos de noumenon?
o sea, con el plural de noumenon es noumena. Ejemplos de noumenon, por ejemplo, Dios, ¿no? Es un noumenon. El concepto de justicia es un noumenon. El concepto del tiempo también lo es. Por lo tanto, si combinamos conocimiento innato a priori, o la noumena, el conocimiento a posteriori, ¿no? Que es el conocimiento empírico, y las intuiciones como el tiempo y el espacio, todo eso lo combinamos, un trabajo que hace la razón pura, vamos a decir entonces, como sostiene Kant, que el mundo está moldeado por estos tres elementos. Y eso nos va a permitir comprender el mundo que nos rodea. Crítica de la razón pura, como decía, es un texto complejo. Va a obtener críticas positivas, otras no tanto. Lo que se le critica al libro es su complejidad, lo poco accesible que es, y eso motiva a Kant a publicar en 1783 un libro que tiene un título también muy poco atractivo, que es Prolegómenos a cualquier metafísica futura que pueda aparecer como ciencia. Y esta es una versión más light, más accesible de crítica de la razón pura. Presenta estos argumentos de manera más sencilla. En 1785, Kant va a publicar su gran obra de filosofía moral, su principal trabajo en este campo, que es Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Estos títulos son bastante poco atractivos, pero bueno, así es como titulaban en la época todos estos trabajos. Sin embargo, el título no debe persuadir a la gente a pensar que este no es un trabajo importante porque lo es. Kant dice, ok, a través de crítica de la razón pura expliqué la importancia de la razón, ¿no? En la adquisición de conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento, pero Kant dice la razón no basta. Tenemos que tener también en este mundo del caos un compás moral interno que guíe nuestras acciones, nuestras buenas acciones, ¿no? Y que nos permita establecer juicios más correctos sobre el bien del mal. Es decir, lo que Kant está diciendo es que la razón está bien para lograr ese conocimiento, pero esa razón aplicada a la obtención de este conocimiento y a la comprensión del mundo no tiene sentido si nuestro comportamiento no es moral. Aquí lo que hace Kant en este trabajo es establecer una moral fundamentada sobre la razón, no sobre el sentimentalismo moral que, por ejemplo, proponía David Hume. Recordemos que para Hume el hecho de que sintamos simpatía por terceros condiciona nuestros juicios morales. Y hasta cierto punto eso puede ser correcto, pero Kant señala algo verdadero. No todas las personas pueden sentir simpatía. Hay gente que también es malvada, gente que tiene el mal dentro de sí y por lo tanto no van a caer en esta categoría. El problema para Kant entonces es que los sentimientos no son universales, pero él confía en que a partir de una moral de la razón se pueda lograr esa universalidad de la moral. Por lo tanto, lo que Kant va a decir en esta obra es que la razón es el camino hacia lo moral. Y aquí introduce quizás el concepto por el cual Kant es más conocido por gente que no es especialista o experta en filosofía, que es el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico que él establece como una ley moral universal que aplica a todos los seres racionales. ¿Qué quiere decir Kant con categórica? Que es incondicional, que siempre es verdadera. Y cuando señala que es imperativo, es que tenemos que cumplirla sí o sí, de manera obligatoria. Y Kant va a formular el imperativo categórico de algunas maneras. La primera de ellas, y quiero que presten atención, para Kant el imperativo categórico es actuar de tal manera que la máxima de nuestra conducta pueda convertirse en ley universal. ¿Qué es una máxima? Es un principio de acción moral, pero aquí vamos a notar algo, ¿no? Si les pareció complejo, se los voy a traducir y voy a citar Mateo capítulo 7, versículo 12. Todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. La primera forma de expresar ¿no? el imperativo categórico kantiano hace referencia a este famoso principio cristiano. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Muy importante, imagínense.
Kant lo que está haciendo es secularizar doctrina cristiana. La segunda forma en la cual va a definir el imperativo categórico también es muy interesante. Dice, sostiene Kant, el imperativo categórico procede de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Y aquí también Kant va a hacer uso de otro principio cristiano. Cito Mateo capítulo 22, versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está haciendo Kant entonces al vamos a decir, definir o expresar el imperativo categórico es utilizar fundamentos de la doctrina cristiana. Está secularizando principios que el cristianismo ya ha establecido en ese momento 1780 años antes. Increíble. Ahora, Kant no se va a quedar ahí. Kant va a decir, en términos seculares y racionales, que no solo debemos, ¿no? No solo no debemos suprimir la libertad de terceros, es decir, tenemos que promover la libertad, no solamente la propia, sino también la de los de terceros, la del prójimo. Y de esta manera, expandiendo nuestras propias metas y las metas de los terceros, este imperativo categórico va a contribuir a expandir la razón. Es muy interesante porque de alguna u otra manera este imperativo categórico, que es una expresión racional de Kant sobre este compás moral inherente, puede ser llevado desde el campo de la religión, ¿no? O traducido a lo que es el espíritu, las virtudes, ¿no? El ser una buena persona. Kant seculariza lo que el cristianismo ya ha establecido varios siglos antes. Pero esta ética kantiana proporciona un marco ético deontológico, es decir, hay una adhesión estricta para su cumplimiento, ¿no? Antes de cometer cualquier acto. ¿Esto qué significa? Como ¿no? Los 10 mandamientos. Son leyes que tenemos que guían nuestro comportamiento moral y que tenemos que cumplir sí o sí antes de actuar. Es decir, ahí tenemos estos principios. No matarás. Independientemente de la consecuencia de lo que yo vaya a hacer, yo no voy a esperar la consecuencia de ese acto. Para mí, la adhesión a ese principio es una regla. Yo no voy a proceder a matar a nadie porque la tengo establecida como un mandamiento. En ese sentido, la ética de Kant también es una ética deontológica, pero es una ética cristiana secularizada. Y esto para Kant se va a mantener así. Él va a decir que el fundamento entonces de nuestra moral es la razón. Y a partir de esta razón nosotros somos seres autónomos, ¿no? No vamos a condicionar nuestra moral a presiones externas o apetitos externos, sino que es una moral inherente, que es parte o que surge de nuestra razón. Es una moral, según Kant, universal, autónoma y que demanda responsabilidad moral. De otra manera dicha, es cristianismo secularizado. En 1786, Kant va a publicar su principal trabajo de filosofía natural, lo que en ese momento se conocía como las ciencias, que se llama Fundamentos Metafísicos de las Ciencias Naturales. Y en 1787 va a publicar una segunda edición revisada y mejorada, ¿no? Expandida de su Crítica de la Razón Pura. Por lo tanto, Crítica de la Razón Pura tiene una primera edición en 1781 y una segunda en 1787 que es expandida y revisada. Al año siguiente va a publicar la segunda obra de su periodo crítico, de su filosofía crítica, que es Crítica de la Razón Práctica, que es la segunda obra de la trilogía de la filosofía crítica de Kant. En este trabajo lo que Kant va a hacer es expandir la teoría moral que desarrolla y fundamenta en fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Y aquí Kant sostiene, bueno, tenemos la razón pura, tenemos el imperativo categórico, ¿no? A través de esta obra sobre filosofía moral, pero él dice, tenemos que incorporar una razón práctica. Es decir, vamos a combinar un poquito las cosas. ¿Qué es la razón práctica para Kant? La razón práctica es la capacidad que tienen los seres humanos mediante la reflexión de guiar, ¿no? De informar y guiar el curso de sus actos morales. La razón práctica entonces es una razón que nos permite navegar, ¿no? En esta complejidad para tomar buenas decisiones
morales. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo correcto que debo hacer? De esta manera, entonces, la razón práctica se distingue de la razón teórica porque la última, que proviene de la razón pura, está dedicada al conocimiento y al entendimiento del mundo natural. La razón práctica está dedicada a la guía de nuestras acciones morales. Ahora, ¿cuáles son los aspectos clave de la razón práctica? Kant va a establecer algunos elementos para entender mejor, ¿no?, cómo se aplica esta razón práctica. La primera, va a sostener Kant, es la autonomía de la voluntad. En este caso, Kant sostiene que los agentes humanos, ¿no?, los agentes morales, que son en este caso los seres humanos racionales, no deben actuar bajo presiones externas o de fenómenos externos, sino que deben tener un sentido interno del deber. Por ejemplo, este conocimiento innato que les mencionaba, la justicia, que es un noumenon, un conocimiento innato a priori bueno, bajo estos criterios y no bajo presiones externas, el ser humano debe guiar su acción moral. El segundo punto a considerar para la razón práctica es que el imperativo categórico, ¿no?, es el principio supremo de la moral inherente o la moral natural del ser humano. Tercer punto clave que va a desarrollar Kant es la relación entre libertad y, ¿no?, entre verdadera libertad y moral. Kant va a decir que la verdadera libertad no es aquella que nos permita hacer lo que nos plazca. No, la verdadera libertad es aquella que nosotros eh, ejercemos con responsabilidad. Ser libre es ser responsable. Esto es muy importante. Solamente somos libres, sostiene Kant, cuando actuamos de conformidad con esta ley natural, es decir, cuando expresamos lo mejor de nuestra naturaleza. Y vamos a ser esclavos cuando seamos dominados por nuestros propios deseos o los deseos y pasiones o intereses de terceros. Para Kant, entonces, no solamente este principio es importante a nivel individual, sino también a nivel social. Una sociedad libre para Kant no es aquella en la que todo el mundo puede hacer lo que le plazca, ¿no?, sino que es aquella en la que se ayuda a las personas a ser más razonables y responsables. Muy importante. Entonces, Kant sostiene, hay una lucha constante entre el deber y el placer, por ejemplo, ¿no?, entre nuestras pasiones y entre nuestros intereses. El ser humano constantemente está luchando con eso. No puede confiar en sus sentidos para deliberar moralmente, ya había refutado a David Hume, ¿no?, sino que debe recurrir a ese conocimiento innato, al noumenon, ¿no?, que guíe de alguna manera, ¿no?, o que informe a su razón práctica para tomar buenas decisiones morales. Por lo tanto, en conclusión, la razón práctica nos proporciona un marco ¿para qué? Para comprender y guiar nuestras acciones morales de manera autónoma y responsable. Eso es ser libre. Ya tenemos tres obras importantes en Kant, ¿no? Crítica de la razón pura, fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica, y en este periodo también va a publicar Kant una serie de ensayos sobre historia de la filosofía, muy centrados en el periodo de la Ilustración, que es el siglo en el cual le toca vivir. Y en uno de estos, bueno, gracias a estos trabajos, ya a fines de la década, Kant no solamente se consolida como un filósofo importante dentro de Prusia, lo que era actualmente Alemania, sino que ya se convierte en el referente principal de la filosofía germánica y también en un personaje, un pensador con reconocimiento a nivel continental, es decir, europeo. Es el producto también, obviamente, de un trabajo de muchas décadas de enorme dedicación donde Kant va a madurar su filosofía. Y en 1790 Kant va a publicar la tercera obra de su trilogía de filosofía crítica, que es Crítica del Juicio. ¿Y qué es lo que hace Kant en Crítica del Juicio? Él va a abordar temas como, por ejemplo, la utilidad del arte, ¿no?, la relación del arte con la ética o la moral, y cuáles son las vías, ¿no?, para interpretar los propósitos de la naturaleza. ¿Ok? Comprendemos la naturaleza, pero ¿la naturaleza tiene algún propósito o un conjunto de propósitos?
Kant va a abordar estas preguntas en esta obra, que en realidad posee dos partes. La primera de ellas se refiere a la crítica del juicio estético, ¿ok? Crítica del juicio estético. La estética es esta rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza y las propiedades de la belleza. Entonces, Kant en esta crítica del juicio estético sostiene cómo podemos juzgar o evaluar la belleza de la naturaleza. Y la segunda crítica, que es la del juicio teleológico, es decir, el juicio del propósito. ¿Cómo juzgar el propósito de la naturaleza? Para Kant, entonces, vamos a ir a la primera parte, ¿no? La crítica del juicio estético. Los juicios estéticos, es decir, sobre lo que hacemos, lo que determinamos que es bello o no, se basan, según Kant, en un placer desinteresado. Es decir, nosotros apreciamos la belleza no necesariamente con el propósito de obtener una utilidad material, ¿no? O un beneficio personal. Apreciamos la belleza simplemente por lo que es. En este sentido, el filósofo británico Roger Scruton es kantiano. Él propuso, ¿no? Él promovió y difundió mucho esta idea, ¿no? De hecho, Scruton se especializó en estética y una de sus principales influencias fue Immanuel Kant. ¿Qué quiere decir entonces apreciar el arte de manera desinteresada? Por ejemplo, ¿no? Una flor va a ser tan bella para una princesa como lo va a ser para una campesina. Es universal, ¿ok? Y surge, ¿no? Sostenía Kant, de la interacción armoniosa entre contenido, es decir, lo que obtenemos del mundo externo caótico a través de nuestros sentidos, y la forma, que es la racionalización de esa data y de esa información que obtenemos del mundo externo, que categorizamos, que conceptualizamos y eso nos permite entender el mundo. Entonces, para Kant, de alguna u otra manera, el arte es una manera armoniosa de entender el mundo. Y a partir de esta comprensión, sostiene Kant, podemos, vamos a decir, evaluar los propósitos o inferir los propósitos de la naturaleza, es decir, a través de nuestra experiencia, nuestra interacción con el arte. ¿Por qué? Porque Kant sostiene que el arte incorpora las ideas éticas, morales más importantes. Es una extensión natural de la filosofía. Es decir, entonces el arte no solamente ¿no? una expresión pasiva, no. El arte informa nuestra moral. Y esto lo que dice Kant es, debemos empaparnos de más arte para ser mejores personas. El arte nos vuelve mejores personas. Finalmente, Kant va a concluir que las experiencias estéticas revelan una conexión más profunda entre nuestras facultades cognitivas y la naturaleza en sí misma. Es decir, el arte es una forma de cognición, pero una cognición armoniosa. Y eso nos va no solamente a aumentar el conocimiento, a comprender mejor el mundo, sino que también va a informar nuestras deliberaciones morales. En 1790, bueno, como les decía, también en esta década de los 1790, Kant va a seguir produciendo obras filosóficas. En 1793, es decir, poco antes de ya jubilarse de la universidad, va a escribir un texto, ¿no? Que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, que va a ser censurado por el rey de Prusia porque consideraba que estaba atacando, ¿no? Los fundamentos cristianos, es decir, esta obra va a ser censurada, pero también va a producir una serie de ensayos sobre temas que no había desarrollado, vamos a decir, con tanta profusión antes como antropología, como filosofía política, que también va a incorporar en su cuerpo de obras. Finalmente, en 1796, Kant se retira, se jubila de la universidad, por lo menos ya no se dedica a la docencia y está gozando, ¿no? De principalmente de estas dos décadas previas, desde 1770, cuando obtiene esta estabilidad económica, esta estabilidad laboral y puede dedicarse sin preocupaciones a su filosofía. Ya cosecha, ¿no?
todos los éxitos de su trabajo, sobre todo un reconocimiento muy merecido en Europa. El problema es que gradualmente también sus facultades mentales van a empezar a declinar. La salud mental de Kant va a empezar a declinar. No es que se haya vuelto loco, sino que empieza a tener ¿no? Muestras de demencia senil, empieza a ser afectado en su salud y esto va a anular su producción filosófica, especialmente a partir de 1800. Finalmente, el 12 de febrero de 1804, Kant va a morir en Königsberg, ¿no? Pero lo va a acompañar, obviamente, siendo ya una celebridad en su ciudad local, también un reconocimiento y homenajes a lo largo de Europa. ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener? Bueno, son varias. En realidad, Kant es un filósofo que define su tiempo, y no solamente el suyo, sino los siglos posteriores. Como sostuve al inicio de este video, Kant no solamente buscó reemplazar la autoridad religiosa y política por la autoridad de la razón. ¿Por qué quiso Kant imponer la autoridad de la razón? No solamente porque estaba entusiasmado por los nuevos aires del siglo de la Ilustración, sino porque también tenía una visión pesimista del ser humano. Kant creía que el ser humano correctamente se inclinaba hacia la corrupción, que tomaba malas decisiones. Entonces, lo que él hizo fue, buscó formar buenas personas, personas nobles, desde un racionalismo secular. Bueno, Kant en este sentido va a ser muy desconfiado de las religiones, es decir, reconoce su valor social, reconoce su importancia como elemento de generación para, ¿no? De comunidades, de cohesión social como establecía, pero cree Kant que sus creencias están equivocadas, que el cristianismo no aporta creencias que estén sustentadas en una razón pura. Sin embargo, Kant sí va a reconocer algo importante de la religión, que desde su surgimiento, la religión, sobre todo el cristianismo, le aporta un compás moral a las personas. Es un compás moral que hasta el día de hoy se necesita. Ahora, si Immanuel Kant logró cumplir con su propósito, con su misión, es decir, la promoción de la bondad, de la nobleza, de la belleza, bueno, eso será motivo de reflexión y de liberación de cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado este programa. Pueden ver más información de Kant en redes y bueno, por mí será hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias.